Vamos a dar inicio con un tema que desafortunadamente es el día a día, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. La reflexión sobre el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en el momento actual y posibles alternativas de solución. Nuestra compañera Marta Lucía Rogel Alba, de la Academia de Psicología, nos tiene esta noche preparados algo al respecto. Bienvenida, Marta. Hola, buenas noches. Pues qué gusto nuevamente estar con la comunidad, compartiendo experiencias y saberes. Este trabajo es el resultado de un diplomado que estoy cursando, que es parte de una estrategia nacional para generar política pública para evitar la violencia de género. Entonces, pues me siento muy afortunada de estar trabajando como representante del CAM en esta estrategia. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar. Veamos. Pantalla. Comenzar transmisión. Ya. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Marta. Gracias, Adri. Ok. Aquí reduje un poco el título. Vamos a hablar un poco de violencia hacia las mujeres y alternativas de solución. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la violencia en general. Según la OMS, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo o daños psicológicos y problemas de desarrollo o la muerte. Siempre en mis cursos me gusta hacer la distinción entre violencia y agresividad. ¿Ustedes qué creen que es, en este caso, más violento, el tiburón o el personaje que está aquí, representado en la foto? ¿Quién se anima a comentar? A ver, Adri, dime, ¿tú quién crees que es más violento, el tiburón o el señor que está aquí en la foto? Pues a mí me parece que el señor es más violento y el tiburón es más agresivo. Sí, muy bien, Adrianita. Sí, efectivamente, porque la agresividad es parte del bagaje hereditario y del repertorio de instintos que permiten la adaptación del individuo a su entorno. Entonces, todos los animales, incluso el hombre, que es un animal supuestamente racional, tenemos esta dosis de agresividad, ¿no? Por ejemplo, para subir al metro sería importante, pues, no dejarse apachurrar y tener alguna estrategia para, pues, para salir adelante, ¿no? Ser un poco agresivo, tal vez. A la hora, la agresividad se detona cuando hay alguna amenaza externa y sirve para afrontar o huir, ¿no? Es una descarga de adrenalina y entonces viene esta respuesta y nos permite, bueno, pues salir de alguna situación de riesgo evidente, pero en el caso de la escuela de los niños, pues de lo que se trata es de enseñarles a traducir esos impulsos pues primarios de una manera mucho más aceptable socialmente, ¿no? En cambio, la violencia, si es una conducta aprendida y tiene la intención de hacer daño, esta foto de este sujeto, pues es un asesino serial de Estados Unidos que era súper, bueno, súper agresivo, súper violento y parece que es buena persona, pero ahí ya pasa a la cuestión de la planeación,
de la intención de hacer daño. Encontré un documento muy interesante de la, ¿cómo se llama? De la Organización Mundial de la Salud, cuyas siglas en inglés es WHO, World Health Organization. El dato 1 es la violencia produce 1.4 millones de muertes al año en el mundo, y esto corresponde a más de 3.800 muertes al día. Es un poco, algunas cifras, sí son cifras feas, pero es para poner en contexto lo que está pasando en el momento actual a nivel mundial. Y todos estos datos son tomados pues, de investigaciones, de instrumentos de medición y científicamente validados. El dato 2, los suicidios y homicidios representan más del 80% de las muertes relacionadas con violencia. O sea, de esta cifra que se comenta aquí de 3.800, el 80% tiene que ver con suicidio y homicidio. Con suicidio, el 56%. Entonces, casi la mitad, más de la mitad, que diga. Y otro tipo de violencia causada por terceros, 33%, y 11% consecuencia directa de guerras u otras formas de violencia. Este dato 3, el 90% de las muertes debidas a la violencia se producen en países de ingresos bajos y medios. Es decir, la violencia es un fenómeno eminentemente pues tercermundista, ¿no? En el primer mundo encontramos sustantivamente menos violencia. Ahorita vamos a ver una teoría que nos explica un poco por qué. Los países con mayores niveles de desigualdad económica tienden a presentar mayores tasas de mortalidad por violencia, y dentro de cada país las tasas más elevadas corresponden a quienes viven en las comunidades más pobres. Entonces, violencia y pobreza van de la mano. Dato 4, la violencia es prevenible y se puede reducir su impacto atacando sus causas. La pobreza y el bajo nivel educativo son algunas de estas causas, y ahí es donde entramos nosotros, porque podemos generar, como lo vamos a ver más adelante, una serie de soluciones a nivel educativo. El dato 5, hay programas escolares de prevención de la violencia que son beneficiosos. Dato 6, el fomento de relaciones familiares positivas y enriquecedoras puede prevenir la violencia. Dato 7, las sociedades pueden prevenir la violencia reduciendo los factores de riesgo como el alcohol, el alcoholismo, el acceso a armas de fuego, las desigualdades económicas y de género. Aquí vamos ya a la entrada de lo del problema de la violencia de género. Me llamó mucho la atención la teoría de Johan Galtung, que ya es, ya tiene muchos años, parece que desde el año 69, y sin embargo se ha seguido trabajando a partir de sus, pues de sus preceptos, de sus teorías, ¿no? La violencia de la que estábamos hablando hace un momento es la violencia directa, lo que se ve, ¿no? Cuando alguien mata a alguien, lo agrede física, verbal o psicológicamente, todo esto son conductas, es la parte observable del iceberg, ¿no? Pero ¿qué es lo que detona esta violencia directa? Abajo tenemos lo que es la violencia, abajo de la superficie, lo invisible, es la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural se refiere a la invisibilidad de las necesidades de un estrato de la población. Esto es muy evidente en México en los últimos, yo creo que más de 30 años, mucho más que eso, pero fue más visible en los gobiernos neoliberales. Pues no se hablaba de la pobreza como generadora de violencia, ¿no? Se invisibilizó
que esta fuera una causa importante. Y también, bueno, en el caso de México, esta guerra absurda contra el narco, que no fue más que un negocio y que hizo que mucha gente joven, y sigue haciendo que mucha gente joven, sin alternativas de crecimiento y con muchas ideas pues violentas en la cabeza, dada la violencia cultural, que es parte de los medios de comunicación, forman parte de esta violencia cultural. Se enrolan los chicos en las filas del narcotráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos una violencia estructural que no hace visible las necesidades de un gran segmento de la población. En el caso de México, pues alrededor de 60 millones de personas que viven en pobreza, ¿no? Y entonces empezaron a dividir la pobreza en pobreza extrema y media y no sé qué. Pero en realidad la violencia más fuerte que se ejerce sobre la población es el hecho de que no, por más que una mujer madre de familia que es cabeza de familia, como es el caso de el 40% de las familias en México, por más que esta mujer trabaje, pues no le va a alcanzar el salario para solventar las necesidades básicas de sus hijos, ni de ella misma, ¿no? Esta es una violencia estructural. La violencia cultural es la violencia derivada de las ideologías predominantes. En el caso de la violencia de género, pues de la cultura patriarcal, tradicionalista, que se sustenta, que se emite en los medios de comunicación, en las formas en las religiones, ¿no? Toda esta violencia cultural alimenta, es la base, junto con la estructural, que genera o que sustenta la violencia directa. ¿Y qué caras tiene la violencia directa? Pues tiene muchas expresiones. Hay una división, por ejemplo, en física, psicológica, sexual, económica, contra la mujer, contra las personas con discapacidad, por la orientación sexual, de género, contra los mayores, las personas mayores, ancianas, contra los niños, la violencia doméstica intrafamiliar, comunitaria, en la escuela, en el trabajo, y la violencia digital, ¿no? Entonces es una vasta división, clasificación, ya sea a quién va dirigida, ya sea en dónde se está suscitando, ¿no? Dentro de la violencia escolar, pues podemos encontrar a su vez diferentes tipos de violencia, como el bullying o el acoso entre iguales, o como la violencia escolar o incluso el abuso sexual infantil que se puede llegar a presentar en la escuela, ¿no? Seguimos. Bueno, a ver, hasta aquí me voy a dar una asomadita al chat, a ver qué tenemos. A ver, ¿hay alguien que quiera compartir algo, alguna duda, algún comentario? Les veo sus caritas. A Bea, Chelo. A ver en el chat, ¿qué nos están diciendo? Dice, hay ciertos indicadores que reflejan la autonomía en las mujeres, están relacionadas con la capacidad de realizar actividades y de tomar decisiones sin requerir el consentimiento de otros, especialmente de alguna autoridad masculina. Esta, ya sea en el ámbito público como en el privado, es necesaria para garantizar el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos. Sí, coincido perfectamente. También, bueno, muchas gracias, Adrianita. Dice, ahora bien, el término autonomía designa la capacidad de los individuos, así como la de los pueblos, de gobernarse o determinarse a sí mismos. En ella se incluye la no dependencia y la libertad para generar normas o criterios internos de decisión y actuación. Esto lo determina Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias, Juan Martín Hernández. El individuo es violento y el tiburón es agresivo por naturaleza. Gracias, mi querida Fabi. No conocemos al Señor. Sí, no, es una imagen de
que bajé de internet de un asesino serial horrendo. Bueno, sí, coincido, Juan Martín y el Instituto Nacional de las Mujeres y muchos estudios nos hablan de que una mujer independiente económicamente ya tiene muchas posibilidades de salir bien librada o tiene muchos más elementos para no someterse a una relación violenta o desequilibrada o abusiva, ¿no? Claro que no es 100% de garantía, porque hacen falta otras cosas como pues tener una buena autoestima. Y y bueno, es parte de un proceso. Esta revisión sobre las creencias sobre uno mismo, ¿no? Que uno mismo genera, sería importante, sobre el devenir, pero bueno, es motivo de otra conferencia, todo lo que hace falta para no engancharse en relaciones violentas. Vuelvo a compartir pantalla. De hecho, estoy compartiendo. A ver, vamos a ver. ¿Sí se ve, Adrianita? Sí se ve, Marta. Muy bien. Gracias. Bien. Ya vamos a entrar, dejamos esta parte horrorosa de los datos duros, que no obstante son muy importantes, ¿no? Para darnos una idea del panorama, de dónde estamos parados, qué suelo estamos pisando. No voy a pasar todas estas horrorosas cifras en cuanto a la violencia hacia las mujeres. Yo creo que lo podemos ver en otra ocasión. Me voy a ir directamente porque yo creo que después de una jornada tan larga, sí me gustaría conservar a la mayor audiencia posible. Entonces, me voy directo a las soluciones desde la docencia e incluso soluciones dentro de nuestra propia institución, ¿no? La mejor manera de no tener consecuencias graves de violencia, pues es prevenirla. Y entonces estas acciones de prevención consisten en campañas de sensibilización en donde se den a conocer pues la situación que vivimos y su impacto a nivel comunitario, escolar, familiar y al interior de las aulas, ¿no? Aquí entran los datos duros, aquí entran los diagnósticos en cuanto a escuela, en cuanto a comunidades. Hay que trabajar con los docentes en cursos para el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y las de sus alumnos, ¿no? Dotarlos de herramientas, que es un poco de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De mi historia de vida. Esto mucho lo hace, por ejemplo, mi compañera Bea, ¿no? En sus cursos. ¿Cómo esperaban que yo fuera mis padres? ¿Qué esperaban de mí, no? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis habilidades? El autoconocimiento es muy importante para generar una buena autoestima, ¿no? Saber quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y para ello, pues hay herramientas, ¿no? Desde muy sencillas hasta muy complejas, la autobiografía, las preguntas de autoanálisis, los grupos de reflexión, ¿no? Ahora, para que ellos desarrollen esta capacidad, esta fuerza interna, esta posibilidad de plantarse, ¿no? En el aquí y en el ahora, y generarse bienestar, sobre todo en el caso de las mujeres, autogenerarse bienestar, ponerse en primer lugar para poder pues lograr un equilibrio físico y emocional. Eso es un trabajo que se puede hacer con las docentes y que ellos, a su vez, los y las docentes pueden hacer con sus alumnos. Aquí entra todo lo que ya han mencionado compañeros de la Academia de Educación Física, ¿no? Toda el área de educación socioemocional, con educación física, ahora con esta nueva materia que va a ser la de estilo de vida saludable. Todo esto nos habla un poco de lo mismo, ¿no? Autogenerarnos bienestar físico y emocional. Hay que impulsar proyectos de tutoría para apoyar aspectos académicos, pero sobre todo
aspectos personales de los maestros frente a grupo y de estos con sus alumnos. La tutoría, el acompañamiento, los grupos como lo que hizo el equipo anterior, ¿no? Donde se comparte la experiencia. Y estos grupos que sirven de apoyo, de sostén, de escucha, ¿no? También el hecho de ser escuchado por una persona que está realizando tu misma labor y compartir las experiencias genera pues fuerza interna, autoconocimiento. Al mismo tiempo, los niños y alumnos, sobre todo adolescentes, se habla mucho de que requieren modelos a seguir, modelos positivos, constructivos, pues para seguir adelante. Y esto habla de personas, de adultos emocionalmente solventes que acompañan, que escuchan, que aconsejan, que ayudan, apoyan. Ajá, eso es un tutor. Para esto se requiere pues entrenamiento y eso es lo que podemos generar nosotros en el CAM. Trabajar la técnica de la mediación y resolución de conflictos mediante la negociación entre docentes y de estos con sus alumnos. Esto es algo que podemos trabajar empezando, por ejemplo, en la institución, a generar talleres en los que aprendamos herramientas para la comunicación asertiva, para el debate, ¿no? Para comunicarnos eficientemente y asertivamente, ¿no? Para resolver conflictos, para intercambiar ideas, para generar proyectos. Y lo mismo, trabajar estos cursos una vez que los dominamos, que podrían ser desde el área de español, desde el área de artísticas, trabajar proyectos colaborativos y generar al mismo tiempo proyectos con los maestros, ¿no? Es muy importante entender que llegar con un montón de ideas y conocimientos y tratar de meterlos o de que los asimilen, pues ya es una idea muy, muy caducada, ¿no? Ahora lo que tendríamos que hacer es más de allá hacia acá. ¿Qué necesitas? Y cómo puedo darte un poco las herramientas y el acompañamiento para resolver esa necesidad o ese problema. Eso es algo muy importante. Ya no tiene que ser tanto de aquí para allá, porque todo el conocimiento teórico está al alcance de todos, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, más hay que ir de allá hacia acá. Entonces, por ahí van las soluciones, también para las cuestiones de violencia. Para erradicar la violencia de género a nivel institucional, lo que se va a hacer y lo que vamos a tratar de, a partir de esta estrategia nacional que les comentaba, es generar unidades de género en cada institución y dar a conocer las normas y vigilar su aplicación y seguimiento por parte de todos los miembros de la institución. Entonces, va a haber en breve una convocatoria para quien quiera iniciar este camino, ¿no? Para trabajar una unidad de género en la institución y también para estas pláticas son parte de un trabajo de sensibilización para conocer, ¿no? lo que está sucediendo y entender que esta violencia de género, mi charla va en ese sentido, es solamente una cara, una manifestación más de una violencia generalizada que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país, ¿no? Que tiene unas características pues muy identificadas, ¿no? Que no sucede en otros lados, ¿no? Tanto a nivel de la calle, de las instituciones, de los hogares, ¿no? Ya vimos un poco cuáles pueden ser las causas y bueno, obviamente me da mucho gusto que tengamos ahora un
un gobierno que por lo menos tiene la idea de solventar estas causas estructurales, ¿no? Que generan tanta violencia. Pero en cada institución, pues tenemos tareas por resolver. Voy a ver el chat. Por ahí te preguntan, Martita, Sí, ¿considera gracias, que Ana. se lograría contribuir para hacer respetar, aceptar y valorar la diferencia de géneros a los alumnos en las comunidades escolares el uniforme neutro? ¿Por qué? Y gracias por tu valiosa Ayudaría, participación. a ver, dice Está en el minuto 7:17. minuto 7:17. Es, Que si ayudaría, me dijiste, el uniforme neutro. ¿considera que se lograría contribuir para hacer respetar, aceptar y valorar la diferencia de géneros a los alumnos en las comunidades escolares el uniforme neutro? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y gracias por tu valiosa participación, dice Alejandro Campos. Ah, está bien bonito este comentario. Sí, porque precisamente las campañas y la normatividad van en el sentido de generar igualdad en el trato y que lo exterior, tu forma de vestir, tu forma de peinarte, tus preferencias, ¿cómo se llama? Si eres indígena o no, o gay o no, todas estas cuestiones externas, no impacten en el trato que le deberemos dar al otro, a partir de que todos somos iguales. En ese sentido, pues yo creo que sí ayuda mucho el hecho de que una niña pueda decidir, pues hoy no me quiero poner falda, ¿no? Me quiero poner un pantalón, y no pasa nada, ¿no? Digo, O viceversa, también puede ser el caso, ¿no? Los sí, chicos bueno, la costumbre en Irlanda es que los chicos tienen un traje tradicional con faldita, ¿no? claro. Entonces ahí son costumbres, son cuestiones que se pueden ir desarraigando y que valdría la pena ir pues desarraigando. Sí, me parece un avance, pero la Ciudad de México es un oasis en muchos sentidos en cuanto a normatividad. En el resto de la República pues sigue habiendo muchísima inequidad, muchísima desigualdad, ¿no? Poco acceso de las mujeres a tener derechos, por ejemplo, sexuales, reproductivos sobre su cuerpo, ¿no? Todavía se siguen encarcelando mujeres que, o niñas, incluso, no se les apoya para abortar después de una violación. Mujeres violentadas que deciden abortar y son encarceladas, ¿no? Esto es como vivir en la edad de piedra, en la época medieval. Entonces la conciencia tiene que entrar en todos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué discurso? ¿Y qué se maneja en las redes para seguir sustentando y seguir manteniendo un sistema patriarcal, ¿no? Claro. ¿No? En el colegio de monjas donde iban mis hermanas, en el Salesiano, pues les pasaban, me acuerdo que las traumaron porque a los 13, 14 años les pasaban videos de niños, niñitos, bebés, como desmembrados, ¿no? Como si eso fuera un aborto. Entonces, este tipo de cosas, pues, tienden a legitimar y a través de los medios de comunicación, del Facebook, de imágenes grotescas, de desinformación, de infodemia, deslegitimar pues causas importantes, ¿no? Que nos beneficiarían a todos, a final de cuentas. La igualdad nos beneficiaría porque generaría pues un ambiente menos violento, más cordial, ¿no? Dice, ¿podría darse el caso de una mujer que es violentada y a causa de ello presenta heridas que le impiden acudir a trabajar y por ende puede perder su empleo y sustento económico? O por ejemplo, en ocasiones, nos dice Juan Martín Romero, algunas mujeres que se encuentran en una situación de violencia familiar han manifestado que el no tener un empleo o sustento económico para subsistir ella o sus familias les impide acudir a presentar una denuncia
Fíjate nada más, una situación de esclavitud. Con lo anterior es posible observar que estas autonomías, al igual que con los derechos humanos, se presentan de manera interdependiente y el hecho es que ejerzamos o veamos afectada una de estas en nuestra vida impacta automáticamente en las otras y en todos los derechos humanos que se relacionan con cada una de ellas. Vea, es importante que se trabaje en equipos analizando casos de violencia para concientizar al respecto el aspecto defensivo de la violencia. Reacciono violentamente para que me vean fuerte. Trabajar la tendencia a someterse para que los otros decidan qué hacer sin necesidad de pensar. Sí. Chelo, la base es la educación y el respeto. Puedo vestir elegantemente y ser violenta o ser machista, cierto. El amor propio es un arma, una herramienta y una fuerza que se debe desarrollar, usar, ejercer y fomentar. Gracias, Vicky Muñoz Alejandri. Chelo, considero que la clave está en el respeto que nos debemos tener unos a otros, sin distinción de género, raza, condición social. El aborto es una agresión de igual forma. Pues sería como interesante discutir por qué piensas que es una agresión, si científicamente está pues ya sustentado que antes de los 3 meses pues no hay un sistema nervioso formado, ¿no? Pero sí es una agresión, pienso yo. Hay casos y casos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es precisamente como tú comentas, del respeto. Que si una mujer, como en el caso de las, pues hay estadísticas muy fuertes, ¿no? Al respecto de la cantidad de niñas que son violentadas diariamente sexualmente en nuestro país, ¿no? Entonces, habría que analizar caso por caso, pero los datos duros nos indican que si muchas niñas están siendo violentadas sexualmente, están engrosando filas de trata, y en un momento dado esas niñas dan a luz, pues van a dar a luz niños que van a ser violentados, que van a ser sometidos a trata, que, que posiblemente mueran, porque hay otro tipo de estadísticas sobre, por ejemplo, el embarazo adolescente y a nivel mundial, pues también son miles los niños que mueren por violencia de su madre adolescente. Los bebés que mueren por la violencia que ejerce su madre adolescente. Por ahí hay cifras, pueden checarlas en la OMS. Yo tuve que trabajarlas durante mi maestría con niños maltratados en el albergue de la PROCU. Y sí, la verdad es como abrirle un poco, como ver las entrañas de un monstruo, que es nuestra sociedad, ¿no? Por un lado, por el lado monstruoso. Da mucho espanto, pero hay que ser realistas, ¿no? Yo pienso que parte del respeto es decir, bueno, si esta niña, esta mujer decide que no puede, que no quiere, pues respetar su decisión, la decisión que ella tenga que tomar sobre su cuerpo. Hay muchas mujeres muriendo en este país por abortos clandestinos. Eso tampoco es un invento ni nada que festejar, es un hecho real, ¿no? También hay cifras en ese sentido que ahorita no tengo a la mano. Pero entonces lo que se intenta es generar una política pública que proteja a los desprotegidos y que le dé acceso a la gente para no morirse de esta trágica manera, ¿no? Muchas madres de familia que ya tienen 5 o 6 hijos y deciden que tienen un esposo, que dependen de él, que no son independientes, que la abusa muchas veces sexualmente y que decide es que no puedo, no quiero, con un niño más en un momento dado, pues acaban muriendo en abortos clandestinos. Entonces, bueno, todas estas realidades sería interesante tomarlas en cuenta, ¿no? Para volverlas política pública, ¿no? Pero claro, cada quien es libre de pensar y de expresarse. Por eso son estos espacios para hacerlo. Es una sociedad líquida, se toman a las personas y aún más a las mujeres como objetos más que sujetos, nos dice Alejandro Pérez, Academia de Español. Sí,
líquida, de que no la puedes agarrar, de que se escurre el momento, lo rápido, ¿no? La cosificación. Cualquier forma de vida humana es digna de respetarse. Sí, sobre todo cuando ya es una persona, un ser humano. Toda vida es importante. Nos dice Lilia María Rodríguez Michel, nos dice Chelo, nos dice, sí, estamos de acuerdo, hay que respetar a las mujeres que deciden una cosa tan fea, ¿no? Tan fuerte, que no, de la cual no es fácil tampoco afrontar. Mujeres sanas tendrán hijos sanos, seguro. Y sobre todo, pues con recursos, ¿no? Porque un hijo necesita tener pañales, comida, un espacio seguro y una persona que lo cuide. Luego, ¿quién respeta y defiende la vida del ser que se está gestando? ¿Quién respeta? No, pues cuando ya es vida, ¿no? Cuando ya es un ser, una persona. Los científicos, no yo, y por eso todas las legislaciones a nivel mundial, en países primermundistas, aceptan el aborto antes del tercer mes. Después del tercer mes, creo que ya empieza a generarse un sistema nervioso central, sensibilidad, en fin. Sí es un gran tema del aborto, me encanta que se expresen para pues poder argumentar, ¿verdad? Hombres y mujeres, todo, hombres y mujeres. Arturo Rosa Rodríguez, no sé, la vida es desde que se engendra, no porque esté en proceso un humano, no es humano. Bueno, la ciencia dice que se es persona, se es humano después de que se nace, ¿no? Mientras esté en el seno materno, mientras sea una mórula o antes del tercer mes, en Francia, en Canadá, en Alemania, ahora en Argentina, pues ya se le dio más peso al ser humano mujer que decide que sí puede o que no puede, ¿no? Y yo creo que qué bueno que tengan esta idea, ¿no? De respeto hacia el no nacido, pero sí sería importante respetar a quien decide que no puede y que no quiere por diferentes circunstancias, ¿no? Y bueno, toda la gente de ultraderecha que ahora se erige, en México está pasando, ¿no? Que se erigen como feministas. Bueno, el feminismo tiene que ir en favor de que la mujer pueda ejercer todos los derechos y el derecho sobre su cuerpo, ¿no? Porque esta vida no se gesta fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo de alguien. Entonces hay circunstancias muy graves, muy feas, que a veces no queremos ver y entonces juzgamos al otro, ¿no? Es un pecado, está mal, ¿por qué lo hace? Si tenemos esta gran moralidad, ¿no? Al respecto, pues adoptemos niños de la calle, vayamos a los albergues, apoyemos a las mujeres que están sufriendo trata, promovamos que no haya prostitución. Hay muchas formas, ¿no? De ser proactivo, pero una sociedad no violenta pues debe de tener este respeto por el derecho ajeno, pues ya como lo decía el benemérito, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. En países del primer mundo, pues ya esto ni se discute, ¿no? Simplemente se ejerce el derecho y muchas mujeres pues deciden y se cuidan y tienen suficiente información. La mejor manera de prevenir desde la educación sería pues con la prevención, con la educación en las aulas sobre sexualidad que ya viene, ¿no? Es lo que nos toca, pero dar información bien fundamentada en datos duros, bien estudiada, porque somos académicos y no podemos andar por la vida con banderas moralistas o moralinas, ¿no? Sino desde el conocimiento. Por eso hacemos todo este tipo de trabajo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos enlista 30 artículos, nos dice Juan Martín Romero Hernández.
30 artículos de derechos esenciales para todas las personas. El artículo 1 de la Constitución Política contempla que todas las personas gozan derechos humanos. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, considerando de manera general que se han definido el concepto y los principios de los derechos humanos. Pero, ¿por qué hablar de derechos humanos de las mujeres? La respuesta es concreta. Históricamente las mujeres forman parte de un grupo de desventaja, el cual no ha logrado el pleno goce, disfruto y ejercicio en sus derechos. Muchas gracias, Juan Martín Romero Hernández. Sí, hay una brecha histórica sustentada por ideas patriarcales, y una de esas ideas es esta de no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo. Esa es una idea que sustenta un sistema patriarcal. No es persona, pero es un ser vivo. Bueno, volvemos a la discusión de si es persona o ser vivo o no, pero lo que está en discusión aquí en México es pues millones de muertas por abortos clandestinos, millones de niñas violentadas, embarazadas. Por eso ya afortunadamente hay ¿cómo se le llama? Bueno, es parte de otra charla, pero al generarse todo este movimiento de objetores de conciencia, se antepone el derecho que comenta, el derecho humano a decidir, ¿no? Y entonces los servicios a nivel nacional, los servicios de salud, están obligados a que si una mujer demanda por haber sido violentada, que requiere una interrupción del embarazo, se le debe dar la atención médica necesaria en el momento en que lo está requiriendo. Si no, se le puede demandar al hospital, a este sistema clínica, lo que sea, porque no está dando el servicio que se está requiriendo en ese momento. Dice Vicky Muñoz Alejandri, le diste al clavo, una sociedad no debería de tener doble moral. El aborto es un tema polémico, sin duda, de ahí la importancia de ser asertivo al momento de tomar decisiones para evitar engendrar hijos que no se quieren. María Hermelinda Morales, sí, ojalá y todas las niñas violadas tuvieran pues la opción de decidir, pero pues por ahí chequen las cifras, se las debo para la otra. Es escandaloso lo que pasa en México. No estamos hablando de que una mujer cómodamente sentada en su casa, con un empleo, clase media, qué sé yo, con opciones, con cierta educación, y si así fuera, pues también tiene el derecho, pero lo que estamos hablando es de que la pobreza y de la falta de oportunidades y de la falta de educación y de acceso al bienestar mínimo es lo que está pasando aquí en México a 60 millones de personas, entre ellos los adolescentes, el embarazo adolescente, amigos, compañeros educadores. Es una pandemia también. El embarazo adolescente en México va creciendo y estamos hablando que las niñas, cada vez más niñas, se están embarazando y no siempre, casi, no tienen un criterio formado, ni siquiera, ¿no? Son niñas con hambre, sin escuela, que las embaraza el padrastro, el tío, el abuelo. ¿A quién fregados tenemos que defender? ¿De qué estamos hablando? Vamos a situarnos, por favor. Bueno, sí niegan el servicio, aunque esté legislado, pero se les puede denunciar. Por ahí tengo el dato de cuál es la enmienda, la propuesta que se genera aquí en México, afortunadamente. Claro, una sociedad no violenta debería tener menos niños maltratados, producto de ser en muchos casos niños no deseados. Así es, Brenda.
condenando a alguien a tener un hijo, ni quiere, en consecuencia, a la infelicidad de ella y de su hijo. No solo eso, ¿no? El problema de un embarazo adolescente, como los hay aquí en México, pues es que ya truncan. Si hubiesen, en el caso de que hubiesen tenido la posibilidad de ir a la escuela, pues no lo van a hacer. Entonces es un ciclo y una repetición de falta de acceso a los más mínimos requerimientos de bienestar. No los tienen, ni las ideas, ni los benefactores básicos, ¿no? En todo caso, deberíamos promover la adopción. Sí, voy de acuerdo, Maideli. Deberíamos promover la adopción. En el 2019 murieron por violencia 34,000 hombres y 1,000 mujeres. México es violento. Ay, mira este dato, Arturo Rosas, gracias. Sí, el punto es de que 34,000 hombres y 1,000 mujeres. Fíjate nada más, 34,000 contra 1,000. Mira, lo que sí sé es que sí mueren muchísimos más hombres en hechos violentos, pero los hechos violentos, como los que comentábamos al principio, son entre hombres. Los hombres matan hombres y también matan mujeres. Son muy raros, son escasos los datos de mujeres que matan hombres o que matan otras mujeres. Entonces, de ahí la importancia de que las estrategias para prevenir y erradicar la violencia, pues tiene que ver con la revisión de las masculinidades, ¿no? Es muy violento el machismo y el patriarcado es muy violento contra los hombres, contra los propios hombres, porque se les niega la posibilidad desde pequeños de sacar sus emociones, de ser sensibles, de participar en cuidados, autocuidados y de cuidar al otro. Ajá. Como si fuera el terreno exclusivo para las mujeres. Entonces, hay toda una revisión que no vamos a hacer en este momento sobre cómo estos estereotipos de género, que a nivel cultural sustentan el sistema patriarcal, son muy dañinos para los propios hombres también, ¿no? Perdón, es evitar el tener hijos no deseados. Lo dice Meli, híjole, no sé quién es. Rosy Baranda. Rosy Baranda. Rosalba Baranda. Sí, deberíamos puso otro comentario. Tener la posibilidad de evitar niñas violadas, diría yo, jóvenes violadas. Niñas que crecen pensando que su príncipe azul va a llegar a rescatarlas y acaban engrosando las filas de la trata. Eso me parece que sí sería importante. Voy a terminar, Rosy, discúlpame, vamos al final. No. Te cedo la palabra. Es verdad, el aborto es una discusión de clase y de educación. No podemos emitir juicios desde nuestro lugar social en el que tenemos educación e información suficiente para evitar un embarazo no deseado. Maestra Adri, un favor, ¿me podría compartir nuevamente el link? Porque mi máquina no sé qué le pasó y ya se me borró todo. Sí, ¿quién tiene abierto su...? Gracias. Hace mucho daño la doble moralidad. El 90% de las violaciones son por familiares y es ahí donde se debe trabajar. Sí, en la sociedad ya vimos que hay una violencia estructural que es la que sustenta las violencias estas familiares en la calle, en la escuela. De acuerdo, Linda, la prevención es lo más importante. Ojalá no pidieran tantos requisitos para adoptar niños, no necesariamente bebés. Claro, en caso de violencia, el aborto es un recurso. Y en otros casos también, el hecho es de que no tenemos derecho a juzgar a los demás por lo que tengan que hacer o no, ¿no? Y de que en México la situación, esta situación de no derecho, de no acceso a, pues lo que genera es violencia. Y más desequilibrio en la situación de las mujeres. Por eso, en muchos lugares esto ya no está discusión y como educadores tenemos pues mucha responsabilidad para manejar los temas
sin moralina. En los albergues los tratan muy mal, en la calle, pues sí, también hay niños muchos con hambre en la calle. Vámonos, en vez de estar juzgando a las que abortan, vámonos a recoger unos niños a la calle. Son vidas, hombres y mujeres. ¿Quién está en mayor desventaja? Bueno, voy a leer voy a terminar de leer. Juan Martín volvió. El día de hoy, 18 de marzo, salió publicado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Gracias de Violencia. Sí, el tema es que en la educación y en nuestra propia institución tenemos mucho que hacer. Me voy a cerrar ya con la presentación para que ya... ¿Quién tiene la hora por ahí? No nos alarguemos de más. No, son 19:51. Ok, bueno, les voy a compartir algo muy interesante que muchos ya conocen, ya revisaron, otros pues no han tenido tiempo, pero es cómo se aterriza en el CAMDF para erradicar la violencia. Y desde arriba se está generando una serie de iniciativas, de documentos. Que es el Código de Conducta de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, se desprende de otro documento que es para todos los servidores públicos y donde se establecen, me gustaría que dijeran en el chat si ya lo leyeron, si ya lo revisaron, si ya lo firmaron, y aquí lanzo la pregunta si hay una autoridad presente que nos diga a quién le vamos a enviar nuestro código ya firmado, porque hasta abajo dice que lo tenemos que firmar. Miren, aquí en el glosario viene algo bien interesante. Tiene la definición de acoso sexual. Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Viene lo que es el clima laboral, lo que es un código de conducta como un código de ética, un comité, competencias, conflicto de interés, equidad de género. Se traducirá en el establecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de derechos. Igualdad de derechos es de lo que estamos hablando. Responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres. Hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Y por aquí señalé, aquí vienen las reglas de integridad, principios constitucionales y legales, y los valores a observar por parte del órgano desconcentrado, o sea, de nosotros en el CAM. Aquí están las reglas de integridad. Es importante que como servidores públicos estemos enterados de muchas cosas, ¿no? Como de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Principios constitucionales, legales, y hasta aquí quería llegar, ¿no? Aquí hay en el número 3, ¿no? Brindar un trato digno, igualitario y tolerante, reconociendo los derechos humanos garantizados, es lo que decía el compañero hace un rato, igualdad y no discriminación. Todos estos, si los asumimos como nuestros valores como servidores públicos, equidad de género, por ejemplo, cooperación, liderazgo, pues tendremos un ambiente laboral muy sano, muy bonito, muy hermoso. Pero sobre todo que estas normas de conducta, que en el caso de que no se observen, nos pueden generar ya una consecuencia. Por eso les invito a todos a que lo lean detenidamente. Y para esta cuestión de la igualdad de género y equidad de género, dice en el 5, promover la igualdad y no discriminación, la equidad de género sin distinción de preferencias, discapacidades, edad, grupo étnico, nivel jerárquico o cualquier otra situación similar. La 6,
Nosotros, el personal, nos conduciremos de forma digna, evitando cualquier manifestación de discriminación, hostigamiento sexual, acoso sexual, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, de jefa a subordinado, de jefe a subordinado, de maestro a alumna, de maestra a alumno, así como utilizar lenguaje inclusivo, tanto igualitario, mucho ojo en los talleres que se van a abrir, vamos a trabajar lo del lenguaje, el trato igualitario con la persona que se relacionan en el plantel educativo o centro de trabajo. Entonces, ya nadie se puede dar por sorprendido, ¿no? Aquí dice, vas a evitar la discriminación, el hostigamiento sexual y el acoso sexual, y ya viene definido. Y estas definiciones se desprenden de normas de la legislación, ¿no? Se comparten ya las definiciones para que no, a la hora de que haya cualquier suceso, todo esté bien definido y sepamos todos de qué estamos hablando. Entonces esto, aquí viene la liga, para que nosotros podamos conocer a las personas que integran el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés relacionadas con el código, y vamos a tener próximamente pues la unidad de género para seguir promoviendo la discusión, y aquí pues ya lo tenemos que firmar. Bueno, reviso para terminar el chat y abrimos micrófonos para quien guste expresarse. Dice, el tema es que en el terreno de la educación tenemos mucho que hacer, exacto. Soy tu fan, ay, yo también soy tu fan, Fer, vamos a trabajar juntas. Claro, Maide, de mujer a mujer, el lenguaje inclusivo es importante, podemos incurrir en errores si no conocemos bien este tema. Bueno, no sé si me dijiste a mí, Fer, espero que sí, yo también te respeto, te admiro mucho. ¿Quién está en mayor desventaja ante un embarazo no deseado? Uy, yo creo que las niñas, las jóvenes. Ok. Bueno, ya está. Si gustan alguien expresarse verbalmente, por ahí creo que Rosy Baranda quería expresar algo. Pueden abrir su micrófono y con esto terminaríamos. Les doy las gracias por su escucha atenta y su participación en el chat. Dime, Rosy. Bueno, lo que quería expresar ya lo expresé por escrito, pero hay algo que me llamó la atención y me ha movido mucho. Sí. Y me van a mandar a la hoguera por lo que voy a decir. Pero considero honesto expresar mi forma de pensar. Adelante. El hecho de procurar la igualdad no debe llevarnos al extremo de que entonces ahora las mujeres nos empoderamos y pisoteamos al otro, al otro género. Cuando se habla de equidad, cuando se habla de igualdad, se habla de todos, de hombres y mujeres, ¿sí? Además, yo he sostenido en algunos momentos que cuando el otro abusa es porque yo se lo permito, ¿sí? Si yo no se lo permito, creo que una niña difícilmente puede su abusar, padrastro. ¿no? Bueno, no, pero ya en otros momentos. Entre adultos. No contradigo tu discurso, ¿sí? No estoy contradiciendo los planteamientos que hiciste. Sí, perdón, Rosy, adelante. Pero sí, y con respecto al aborto, que genera mucha controversia, pues es un tema que está sobre la mesa, es un tema candente, siempre crea ámpula, pues yo prefiero que no nazca un niño no deseado, un niño que no puede ser atendido, y no que nazca un ser que va a carecer de amor y que va a carecer de atención. No porque la madre no quiera, porque muchas mujeres, cuando nace su hijo, cambian, sí se cambia al momento del nacimiento del hijo, pero si no tiene los recursos necesarios para atenderlo, recuerdo una frase de una persona ya fallecida, me decía, el amor, cuando el hambre
entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Sí? Es el caso. Si por mucho que la madre quiera al hijo, en ocasiones, si no tiene que darle de comer, pues lo abandona, va y lo deja en un orfanatorio, o va y lo regala, o va y lo vende. ¿Por qué? Por la desesperación de tener al hijo y no tener la manera de satisfacer sus necesidades. Y la primera, que es la alimentación. Cada uno tiene sus propios principios, su propia opinión, y esa es la opinión, más allá de la cuestión religiosa. O sea, la religión es otra, ¿sí? Pero la religión, sostengo, sí, los hijos que Dios te dé, sí, pero da la casualidad de que Dios no viene y te trae te trae la bolsa de pan o el kilo de tortillas para que les den de comer a tus hijos, así que ya párale. Así es, Rosy, muchas gracias por tu opinión, gracias a todos por participar y por opinar. Y bueno, en la vida personal, en nuestra propia vida, pues Martita, tenemos derecho a decidir. Y los demás también debemos de darles el derecho a decidir y respetar, ¿no? Por este Muchas tema gracias. abordado, Martita. Felicidades por estos temas abordados que son tan importantes. Bye. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias por participar. Y efectivamente, ¿no? Aquí es un abanico de posibilidades, de posturas, de creencias y de muchas otras cosas más, pero finalmente yo creo que han sido muy acertadas tus participaciones y pues te agradecemos que nos hayas acompañado en esta noche. Gracias. Por último, pues como educadores y en nuestra vida, o sea, como en nuestra vida, pues podemos decidir no hacer, sí hacer, pero como educadores sí tenemos que tener una postura informada, ¿eh? Una postura, es muy importante tener un criterio formado a base de información, ¿no? Así es. No de moral, ni de religión, ni mucho menos. Me parece que eso no sería todos tienen las mismas posibilidades también, ¿no? importante, ¿no? El respeto, como comentaba la compañera. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Marta. Buenas noches. Compañeros, invitados, alumnos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en nuestra jornada.